Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. No lo voy a leer de nuevo ahora, ya lo leímos, y es una parábola. Estamos ya terminando todo el ciclo de parábolas que ha durado todo el año prácticamente, que algunas ediciones de la Biblia denominan la parábola del hijo pródigo. Les di el título y ya se acuerdan inmediatamente de qué se trata la parábola. Yo quiero recordarles, algunos ya lo saben, y otros se van a enterar acá, que los títulos y los capítulos y los versículos no son originales de la Biblia. Son agregados, algunos en la Edad Media, en el caso de los capítulos y versículos, y en el caso de los títulos son agregados posteriores que trataron de corregir la mala división de los capítulos. No lo corrigieron, a veces la embarraron un poquito más. Pero en realidad los títulos son obra de los editores de las Biblias. Así es que, dependiendo de la Biblia que se compren, los títulos eventualmente van a ser diferentes. El problema es que el título nos arruina la película. Es como cuando a uno le cuentan el final de la película y se lo cuentan mal, y uno ya no quiere verla, y la película era muy buena, pero el título nos arruinó, o alguien nos arruinó el final de la película. La parábola del hijo pródigo no tiene como protagonista principal al hijo pródigo. Pero cuando uno la lee partiendo del título, uno dice, voy a leer la historia del hijo pródigo. No es así. Y por eso cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla con ojo crítico, y uno de esos elementos críticos que hay que tener es sospechar que el título pudiera no estar bien puesto. El título no es de los escritores sagrados, el título es de los editores. Y tratar de descubrir nosotros mismos de qué trata el texto que estamos leyendo. Y acá hay un ejercicio interesante: póngale título al texto. Alguien me recordaba ayer, con tanta tecnología ya no traemos la Biblia impresa. Y es verdad, no es que yo crea que la Biblia impresa es más sagrada que la Biblia en el celular, eso no. Pero la Biblia impresa usted puede rayarla. No le voy a decir que raye el título y le ponga el propio, pero si quiere hacerlo, ahí se lo dejo. El estado inicial de la parábola así llamada del hijo pródigo, que nosotros vamos a problematizar un poquito, y no importa si le llamamos del hijo pródigo, aunque la entendamos bien, el estado inicial se da en el capítulo 15, versículo 1. Eso sí, vamos a mostrarlo. 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. En respuesta a este estado inicial, Jesús cuenta 3 parábolas juntas. La de las 100 ovejas, que ya fue predicada domingos atrás, y la de las dracmas, que también fue predicada. La tercera es esta que vamos a ver hoy y que los editores le pusieron por título del hijo pródigo. Volvamos sobre esto un segundo. ¿Cómo parte esta historia? A Jesús lo rodeaban los publicanos y pecadores. Los publicanos eran una especie de recaudadores de impuestos. Habían los recaudadores de impuestos y los publicanos. Unos tenían que ver eran como agentes de aduana y tenían que abrir los bolsos, revisar qué mercancía o mercadería o ropa, qué sé yo, productos ilegales traía la gente. Otros, que tenían que cobrarse los impuestos a la mala, entraban en las casas de las personas,
revisaban con qué se podían pagar, como los tasadores de los embargos, con qué se podían pagar lo adeudado, y entonces se cobraban con eso. En ambos casos se daba una característica muy importante para comprender esto, una característica dentro del contexto judío, y es que cuando un judío entra en contacto con un no judío, con un gentil, así se le llama, o un pagano, el judío se contamina. Por tanto, todo publicano vive en estado permanente de impureza, porque o entra, en caso que es un recaudador de impuestos, entra en una casa gentil, el hecho de entrar lo contamina. Los lectores de la Biblia recordarán cuando Pedro no quería entrar en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y Pedro dice, bueno, ustedes saben cuán indecoroso es para un judío entrar en la casa de un gentil. Claro, se contaminan, o se contaminan porque tocan las prendas de quienes están, las prendas que están en el bolso de quien está siendo registrado. Por tanto, todo recaudador de impuestos y publicano es considerado impuro, y muchos de ellos, si no todos, son expulsados de la sinagoga. Quien toca al publicano también se contamina, por cierto. Bueno, esa gente rodeaba a Jesús. Esos eran los que venían a Jesús. De esa gente de mala fama, impura, que hacía impuro al resto, se rodeaba el Señor. De esos y de los pecadores. Y Jesús, además, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tenía esto por costumbre. Se nos perdía y lo encontraban comiendo con esa gente. El dato de la queja de los escribas y fariseos es interesante, porque dicen que Jesús se junta con esa gente y come con ellos. ¿Por qué es importante? Porque comer, en el contexto semita, es el espacio privilegiado de la comunión profunda. Otra vez, los que han leído Apocalipsis recuerdan cuando Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La comida es el momento de la comunión. No se come por hambre nomás, se come para la comunión. Se come para la comunión. Jesús come con esa gente. No solamente es una estrategia de proselitismo, que se hace el bueno para que la gente lo siga y luego se lava las manos para no contaminarse con esas personas. No, Jesús come con ellos. Y el judío, escriba y fariseo, que eran especialistas en Sagrada Escritura y en religión judía, sabían lo que significaba comer. Entonces Jesús no solamente se reunía con ellos para salvar a los inmundos, Jesús se llevaba bien con ellos. Los invitaba a la comunión, algo que no hacía con los fariseos y los pecadores. Los escribas y fariseos se enojan, porque Jesús se junta con esa gente. Jesús dice que viene de Dios, que hace milagros en nombre de Dios, que Él es el cumplimiento de las Escrituras. Jesús parece muy bueno, pero se junta con gente mala. Debe ser un hipócrita, debe ser un falso, debe andar engañando a las personas. Los fariseos están enojados con Jesús porque se rodea de gente mala y porque come con ellos. Y entonces le cuenta estas dos parábolas que ya les mencioné,
y también les cuenta esta así llamada del hijo pródigo. Jesús dice que de lo que se trata esto es de un padre que tiene dos hijos. Un hombre, en el verso 11, tenía dos hijos. Esa es la historia que va a contar Jesús. Si alguien quiere subrayar con un lápiz rojo el mal título que tienen en las Biblias, pueden ponerle parábola del hombre que tenía dos hijos, porque de eso se trata la parábola. Parábola del hombre que tiene dos hijos. Y entonces hay tres personajes importantes en esta parábola. El hombre, el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Intervienen otros personajes secundarios en la narración que, debido al título que el propio Jesús asigna a su parábola, digamos, terminan siendo irrelevantes como personajes principales, pero que aportan. Pero hay tres personajes importantes y uno podría seguir el programa narrativo, la historia de cada uno de los tres personajes. Les propongo hacer eso durante unos minutos. El hijo menor es el más famoso de los tres personajes. Y es de quien más se habla también. Pero como ya hemos dicho, no es el personaje principal. Lo primero que se dice del hijo menor, ese es del cual se dice después que es el pródigo, ¿no? O el dilapidador en realidad. Pide la herencia. Lo primero que sabemos de él es que pide la herencia. Se acerca a su padre y dice, dame la herencia que me corresponde, dámela ahora que me voy. Se la dan y se va lejos a una provincia apartada. No se dice a dónde se va. Elucubrar sobre eso no tiene sentido. Sí tiene sentido decir que se va lejos, a una provincia apartada. Es como que quiere escapar de su origen, es como que quiere escapar del padre y se va a una provincia apartada. Y estando lejos, lo malgasta todo. Se gasta toda la herencia y, como decimos en Chile, esto hay que traducirlo al castellano internacional, ustedes verán cómo, se junta el hambre con las ganas de comer, o le llueve sobre mojado. Vaya a saber cómo se dice eso en castellano internacional. Le llueve sobre mojado, porque se le acaba todo el dinero y más encima viene una hambruna en la zona. No le puede ir peor. Ya no tiene un peso, ya no puede negociar, ya se comió y se malgastó la herencia y ahora más encima está rodeado de personas que están igual que él y no tienen qué comer. Si pudiera haber comido de los frutos que caían, ahora ya no, porque esos frutos los locales se los están comiendo. Hambre. Si es que cae algún fruto. Digamos que a su mala decisión se suman los procesos naturales que a veces complotan más encima para hacernos estar peor que antes. Una mala decisión puede terminar en algo malo o puede terminar en algo peor. Cuando más encima a las consecuencias propias de la mala decisión se suman las condiciones naturales que juegan en tu contra. Pero no era un muchacho flojo. Era, como dice un amigo, escurrido. Y entonces busca trabajo. No se queda. Hay hambre, no tiene nada, pero busca trabajo. Se acerca a uno de los adinerados de la zona, probablemente, alguien que sí tenía como para darle trabajo, y hace lo que nunca en su vida imaginó que podía haber hecho siendo él
un judío de tomo y lomo. Pero cuando hay necesidad, cuando hay hambre, no hay pan duro, ese otro dicho. Y se puso a criar cerdos. El cerdo es un animal inmundo para el judío. Por tanto, no es algo que un judío en su sano juicio hubiera querido hacer, pero la otra opción es morirse de hambre. Entonces lo que había que hacer era sobrevivir a costa de hacerme impuro, de hacerme inmundo. Pero bueno, eso es lo que había que hacer. Y lo hizo. Se puso a trabajar. No daba para vivir. Tenía hambre. Deseaba comer lo que comían los cerdos. No solo apacentaba cerdos, también quería comerse la comida de los cerdos. Es cierto que las algarrobas que comían los cerdos es algo que los pobres sí comían en la época. Pero es la comida del cerdo y él es un judío que se contamina con los cerdos. En esa condición, dice el texto, vuelve en sí. Porque a estas alturas de la historia uno dice, claro, porque hay que estar fuera de sí para haber hecho todo lo que hizo. Haberse mandado a cambiar lejos, dejándolo todo, pasar pellejerías. Hay que estar fuera de sí. Bueno, pero vuelve en sí, comienza un proceso de reflexión, se arrepiente. Nosotros hemos teologizado estos conceptos, el arrepentimiento, la conversión, metanoia, decimos en griego. Sí, el tipo se dio cuenta de que había metido la pata, eso es. Se dio cuenta de que había tomado malas decisiones en la vida. Vuelve en sí y dice, cuando estaba en la casa de mi padre, hasta los jornaleros viven mejor que yo. Hasta los obreros, los trabajadores, yo que soy el hijo, ¿qué estoy haciendo acá? Pasando pellejerías por una mala decisión, ya sé lo que voy a hacer. Voy a volver y empieza a planificar su retorno. Como el hijo que se porta mal y sabe que cuando llegue a la casa lo van a retar, entonces empieza desde que sale a pensar, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir así, me va a decir esto. Entonces le voy a decir así y así y así. Y empieza a planificar toda la excusa. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo piensa, pero no se queda en pensarlo, lo hace. Se pone de camino y seguramente va pensando en lo que va a decir cuando experimente el abrazo del Padre que había salido a encontrarlo. Se deshace del abrazo y dice, bueno, tengo que cumplir con el discurso que venía pensando, y lo dice, Padre, he pecado contra el cielo, y le da el discurso que venía pensando quién sabe cuántos días. No le responden. Inmediatamente es llevado para que lo bañen, lo peinen, le corten las uñas seguramente, lo vistan, le pusieron un anillo y lo metieron a una fiesta. Ahí desaparece de la narración este primer personaje. No se sabe nada más de él. El segundo personaje es el hijo mayor. El hijo mayor entra tarde en la historia. No se dice nada de él al comienzo. Sabemos que debe haber un hijo mayor si hay un hijo menor y si esta historia se trata de un padre que tiene dos hijos. Ya se narró lo del menor, uno está pendiente a qué hora aparece el mayor en la historia. Bueno, el mayor aparece tarde. Estaba en el campo trabajando y cuando viene de vuelta, sudoroso, cansado, sucio, ganándose el pan, trabajando para incrementar las ganancias del padre. ¿Quién sabe si soñará con la herencia futura? Tal vez es demasiado buen hijo para querer pensar en eso. Escucha ruido en la casa.
hay fiesta. Dice el texto que escucha ruido y también de la música y de las danzas. Alguien la está pasando bien en su casa. No quiere entrar al comienzo, desde lejos, se queda desde lejos y le pregunta a uno de los jornaleros qué está pasando. Y el jornalero le dice, lo que pasa es que tu hermano volvió, y tu papá hizo matar el becerro gordo y armó una fiesta en su honor. El becerro gordo no es cualquier corderito. El becerro gordo es el que se guarda para las ocasiones especiales. Cuando en una casa, en el sur especialmente, se compran 2 o 3 corderos para engordarlos para el año, y alguno de los hijos dice, hey, hagamos una fiesta este fin de semana, el dueño de casa dice, sí, pero este de acá no lo toques porque ese lo estamos guardando para Año Nuevo, cuando venga tu tío que vive no sé dónde y la tía que vive no sé dónde, y vamos a hacer una fiesta con todos los familiares, así es que ese lo estamos engordando, ese no lo toques, lo que quieras con el resto de los pollos, no, corderitos. Pero el becerro gordo, ese es para algo especial. Entonces fue una sorpresa cuando el jornalero le dice, papá mandó a matar el becerro gordo. ¿Cómo? ¿Que no hay más fiestas importantes que el retorno de este dilapidador de recursos de la familia? Hizo matar el becerro gordo e hizo una fiesta. El narrador, que es Jesús, que está contando la historia, dice que el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y luego tiene una conversación con el padre a las afueras de la fiesta o de la casa donde están teniendo la fiesta. El hijo menor había dicho, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo mayor dice, nunca me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y en cambio ahora viene tu hijo. Cuando el jornalero le dio la noticia, le dice, está tu hermano. Pero cuando él se refiere a su hermano, le dice al padre, tu hijo. Ya ni lo reconoce como familia, tal vez. Ni lo reconoce como hermano. Viene tu hijo que dilapidó nuestros recursos y haces esta fiesta. Esa es la última vez que sabemos del hermano mayor. Y desaparece de la historia. El tercer personaje es el padre. El padre, digo yo, es el personaje más importante de la historia, porque la historia se trata de un hombre que tenía 2 hijos. Lo primero que pasa con él es que en la narración recibe la solicitud del hijo menor, es el que tiene que aguantarlo todo. Recibe la solicitud del hijo menor, que le dice, dame la herencia que me la quiero gastar. Se la da. La segunda vez que aparece en escena es cuando del otro lado viene el hijo menor, tal vez masticando la idea de cómo le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre aparece en escena y el narrador nos dice que fue movido a misericordia. No lo dejó hablar al hijo menor. Se le abalanzó y lo abrazó. No pidió explicaciones para el abrazo, pero enseguida lo escuchó, porque el hijo menor tenía que decir algo importante. El relato no nos dice qué respondió el padre al discurso de arrepentimiento del hijo, pero sí nos dice que se dio vuelta y mandó a preparar la fiesta.
Pónganle el nuevo vestido, báñenlo, peínenlo, afeítenlo, qué sé yo. Maten el becerro gordo, vamos a armar una fiesta. Reinstala al hijo menor en su posición de hijo. Anillo, vestidos, celebración. Hacia el final de la historia vuelve a aparecer el padre. Esta vez abandona la fiesta, sale de la casa y va a conversar con el hijo mayor, que no entró a la fiesta, sino que estaba afuera, enojado por esta celebración a causa del retorno del hijo menor. Como el hijo no quiere entrar, sale él a buscarlo. Ha tenido que vérselas con los dos hijos. A uno le queda la sensación de que al menor lo salía a buscar al camino, porque lo divisa de lejos, corre y lo abraza. Pero también sale a buscar al mayor, que no quiere entrar a la fiesta. Le explica al hijo mayor que todo lo que tiene le pertenece, que no es necesario comportarse como esclavo cuando es hijo. Le explica también el motivo de su alegría respecto del hijo menor. Era un hijo al que se consideraba muerto y ha vuelto a la vida. Es un hijo al que se consideraba perdido y ha sido encontrado. Lo que no hay que olvidar al terminar la historia, porque así termina, es que esta historia se está contando a los escribas y fariseos, que están enojados porque Jesús se junta con los pecadores. En esa aplicación de la historia, el hijo menor son los publicanos y los pecadores con los que Jesús comía. El hijo mayor, que es el que se enoja por el festejo y la celebración del Padre, son los escribas y fariseos enojados porque Jesús se junta y celebra con los pecadores. Y el Padre es Dios en Jesús, que tiene hijos como fariseos y escribas y tiene hijos como los publicanos y los pecadores. Si uno tuviera que pensarlo en nuestros días, la explicación no cae muy lejos de lo que fue la explicación original. A veces, nosotros somos el hijo menor, que nos hemos alejado de Dios, hemos deshonrado su nombre, hemos avergonzado a nuestros hermanos y hermanas. Por culpa nuestra, el nombre del Señor muchas veces ha sido blasfemado, muchas veces. Muchas veces las blasfemias son además públicas por causa de nuestro comportamiento. Y entonces tratamos de pedir perdón y pensamos, ¿qué le digo al Señor? ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo confieso mi pecado? ¿Seré perdonado? Tanto he blasfemado contra el Señor, tanto se han perdido por mi culpa. Estamos en eso cuando recibimos el abrazo del Padre y no alcanzamos a dar explicaciones. Somos metidos en una fiesta donde alguien celebra porque hemos vuelto a la vida y retomamos la posición de hijos de Dios que siempre debimos tener. Pero otras veces somos el hermano mayor. Y entonces Dios tiene la mala idea, entre comillas,
de traer a la salvación a gente indeseable, que huelen mal, que tienen malas costumbres, que tienen un pasado pecaminoso, que tienen mala fama. Y Dios insiste en ofrecerle salvación a esa gente. Dios insiste en rodearse de gente de mal testimonio. Y entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad si nos ven rodeados de pecadores? Y nos enojamos, como los escribas y fariseos, porque Jesús se rodea todavía hoy de publicanos y pecadores. Pero ¿quiénes son los publicanos y pecadores de hoy? Es otra cosa. La cuestión es que de ellos se sigue rodeando el Señor. Y nosotros enojados. Y Él haciendo fiesta. Y nosotros afuera de la fiesta. Taimados. Si vamos a ser la iglesia de Jesucristo y vamos a abrir esas mamparas y vamos a decir con honestidad, Señor, acá estamos para servirte, trae acá lo que tú quieras, los dilapidadores del testimonio de Dios, vamos a llenar estos lugares. Y más vale que no hagamos la escenita del hijo mayor, porque el que se comporta como hijo mayor siempre la pasa mal. Es el único que no disfruta en la fiesta. Es el único que se queda afuera. Y los otros bailan adentro, y los otros saltan adentro, y los otros comen rico adentro. Y el hermano mayor, que tiene todos los pergaminos de buen comportamiento, termina la historia afuera, enojado, y no comiendo con Jesús. O sea, no vinculándose adecuadamente. Recuerden que comer era eso, no vinculándose adecuadamente con el Señor. El Señor tiene siempre el amor y el corazón disponible para hablar con todos nosotros. Si somos el dilapidador, si hoy estamos acá como el ofensor de Dios, como el que está pensando si vuelve a sus caminos y tiene mucha vergüenza de volver a los caminos del Señor, no va a alcanzar a pronunciar una palabra cuando el Padre Dios lo esté abrazando. Así es que vuelva al camino del Señor, vuelva en sí, porque hay que estar fuera de sí para caminar lejos de Dios. Pero como este padre tiene 2 hijos y el otro también es hijo, si hoy somos el hermano mayor, medio enojado, ¿qué se va a convertir este? ¿Para qué lo traigo a la iglesia? ¿Por qué le abrimos la puerta a estos tipos en este lugar? También Dios sale a hablar con nosotros. Somos hijos también. Somos hijos. Y el becerro gordo alcanza para todos. Y la fiesta tenía una invitación abierta. También los que éramos más antiguos podíamos entrar. Pero debemos tener la actitud correcta respecto de los hermanos menores que también necesitan volver al Señor. Queridos, nuestra sociedad necesita de Jesucristo. No para que se convierta en una iglesia evangélica la sociedad, ¿no? Sino porque es una sociedad injusta,
porque el reino de Dios con sus normas, sus leyes, no ha llegado a todos los sectores. No todos los seres humanos disfrutan de la justicia del reino, de la misericordia del reino, de la dignidad humana que promueve el reino de Dios. La Iglesia, como agente del reino, debe anunciar que el Padre está con los brazos abiertos para recibir a todos y todas. En ese sentido, ahí hay una tarea importante que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Los invito a disfrutar de la fiesta a la cual estamos siendo invitados. Seas el dilapidador o seas el mayor. Pero aceptemos la invitación del Padre, este Padre que tiene 2 hijos, a entrar y festejar en comunión con Él. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos use para abrir la puerta a otros que necesitan de Él también, a quienes necesitan volver. Bien, oramos al Señor. Les pido a ustedes que se pongan de pie y vamos a terminar con una oración y luego cantamos. Nuestro grupo, la banda de jóvenes, en esta oportunidad nos dirige en el canto. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad para pensar en estas cosas. Gracias porque podemos abrir la Escritura, ocupar este espacio, invertir este tiempo en reflexionar en torno a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas. Te rogamos, Señor, que nos guíes, que nos ilumines. Te rogamos, Señor, que nos renueves, que pongas tu mano, Señor, en nosotros, pero que nos ayudes también a ser un faro en medio de tiempos oscuros, de mucha inequidad, de mucha injusticia, de mucha miseria, de mucho sufrimiento. Te necesitamos. Queremos experimentar también tu abrazo, quienes hemos dilapidado tu honra, Señor, o quienes somos los hermanos mayores, incómodos a veces por aquellas personas a quienes estás trayendo a hacer también tu obra en estos días. Gracias porque tu abrazo sigue ahí esperándonos. Gracias porque también hay vestido nuevo, anillo, fiesta para todos nosotros. Danos el corazón adecuado para experimentarla. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.